a propósito del costo que están alcanzando las prestaciones en salud mental particularmente, tanto en atención médica, particularmente también en fármacos, y lo que esto representa en el presupuesto familiar, cuadros de mayor gravedad, la inflación también a propósito de lo que les contamos y que impactan directamente en el bolsillo de muchas familias en nuestro país. Sí, varios temas, lo hemos estado tomando acá, por supuesto, con la pandemia, pero ya antes de la pandemia se veía un aumento, lo que tú hablabas, Álvaro, en las consultas, ¿no? Salud mental, se habla más de salud mental, afortunadamente. Hay las personas buscan también algún tipo de solución para algo que antes no se hablaba, pero también el altísimo costo del gasto en medicamentos en salud mental que se ha disparado en los últimos años, ¿no? El Departamento de Economía de Salud del Ministerio de Salud hizo un estudio que lo publica hoy el diario El Mercurio. El 2014 eran 61.000 millones de pesos y ahora son 170.000 millones de pesos el gasto en medicamentos. Ya estamos en línea justamente con quien es ex superintendente de salud, es actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Loreto. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por atender el llamado del Expreso Bio Bio. Héctor, a ver, claro, uno habla de cifras, pero al final de cuentas lo que uno quiere asegurarse es de que una persona que necesita atenderse. ¿Aló? Sí, no sé, ¿me escucha, Héctor? Sí, ahora te escucho. Ya, genial. Lo que a uno le preocupa, particularmente pasando por encima de las cifras y con todo lo que dan cuenta, es si una persona con necesidades de atenderse en materia de salud mental está recibiendo la atención y los medicamentos y los fármacos y el tratamiento que requiere. Mira, las personas que pertenecen y se atienden por la modalidad institucional del sistema público de salud son personas que cuando reciben la atención de salud mental, no te olvides que hay listas de espera también, sí. Ya, pero cuando la reciben una atención integral, reciben la atención médica, reciben todo el diagnóstico, todo el tratamiento y también reciben los medicamentos. En el caso de aquellas personas que optan por la libre elección, ya esas personas solamente pueden acceder en forma más rápida a una atención médica de salud mental, pero no reciben los medicamentos, ya en atención ambulatoria. Y lo mismo sucede con aquellas personas que están en ISAPRE, en cualquier plan, ya que recurren a una atención médica, ya reciben un diagnóstico, pero no necesariamente cuentan con los recursos para poder comprar los medicamentos que les permitan hacer un tratamiento efectivo y resolver el problema de forma definitiva. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ya tiene que ver básicamente con dos cosas. Lo primero, que los seguros de salud, tanto públicos como privados, están cubriendo en forma absolutamente insuficiente no solo la salud mental, sino que otras patologías de la misma importancia ya en el ámbito ambulatorio. Ya, eso es como la primera causa, ya que en definitiva yo creo que el país va a tener que enfrentar en el futuro próximo, porque hasta el momento hemos estado bastante tranquilos con darles atención y con cobertura de medicamentos a los hospitalizados y en el caso del sistema público a los que se atienden por la modalidad institucional, pero todos aquellos que usan la modalidad de libre elección, que en el caso del sistema público, fíjate que más o menos las personas que optan por la modalidad de libre elección, estamos hablando que son cerca de 8 a 10 millones de personas, ya los que están optando en algún momento a atención privada, y los que lo hacen en forma sistemática son más de 5 millones de personas. Por lo tanto, el problema es un problema importante, ya que se ha agravado también producto de la pandemia, porque muchos diagnósticos se atrasaron, muchos diagnósticos llegaron muy tarde y las personas se agravaron y no lograron resolver oportunamente su problema de salud mental, ¿ya? Y lo mismo sucede con otras patologías que también se agravaron y en algunos casos han comprometido incluso la vida de las personas. Estamos hablando de enfermos de cáncer que no fueron atendidos oportunamente producto de la pandemia. Acuérdate que hubo que generar allí una postergación de atenciones médicas que no fueran COVID, ¿ya? Para poderle dar espacio a los pacientes COVID, que eran más de urgencia. Pero esas son las consecuencias que estamos pagando.
Héctor, porque son varios factores, ¿no? Comentábamos que, se habla más de salud mental y la gente también busca más ayuda en ese sentido, ¿no? Que antes no sucedía. Por un lado, también el altísimo precio de los medicamentos, y entiendo también que como se ha complejizado más, usted mencionaba la pandemia, pero el tema de salud mental es gravísimo, ¿no? Y que hay personas que ahora están necesitando más de un medicamento. ¿Por qué se ha disparado tanto, ¿no? Los gastos en medicamentos en salud mental? Mira, se ha disparado no solo en salud mental, sino que también en otras patologías. Y esto fundamentalmente por lo siguiente. Primero hay un cambio en el perfil demográfico y epidemiológico. Nos estamos poniendo más viejos como población. Y por lo tanto tenemos también más enfermedades crónicas que están conviviendo, varias de ellas, en forma simultánea. Y todas requieren un tratamiento farmacológico. Y la salud mental ha sido un problema que se ha ido agravando enormemente en los últimos años y que tiene que ver con la pandemia que hemos vivido de forma muy importante. Yo creo que esta es la pandemia oculta que estamos viviendo y posterior a la anterior, digamos, y que estamos viviendo las consecuencias. Porque la gente tuvo que vivir mucho tiempo encerrada, tuvo que soportar situaciones extremas desde el punto de vista de la sobrevivencia, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del cuidado de su familia, desde el punto de vista de tener que convivir con los hijos que no iban al colegio. Sí. Que conjunto todas esas cosas fueron generando un deterioro de la salud mental. Y todos los indicadores muestran de que los indicadores prácticamente se están duplicando. Y esa situación hace, conjuntamente con lo anterior que te señalaba, de que en el caso de salud mental y otras enfermedades crónicas que se tratan ambulatoriamente, no tienen cobertura ambulatoria en los seguros, tanto públicos como privados, esas personas no tienen protección. Y cuando no tienen protección en medicamentos, es como si no tuvieran protección en la atención médica, porque no sacas nada con ir al doctor. Y el doctor te dice, mira, el tratamiento que usted necesita es tal y cual medicamento. Por lo tanto, usted necesita tomar un ansiolítico, usted necesita tomar un antidepresivo, lo que sea. Pero si la persona no tiene los recursos y el seguro no le da la cobertura, esa persona es igual que si no hubiera médico. Es igual que si siguiera en la lista de espera. Las personas que no tienen cobertura para una determinada patología en medicamentos, y aunque sea atendida oportunamente, en términos de consulta médica, en términos de diagnóstico, si no tiene la cobertura para enfrentar el tratamiento con medicamentos, esa persona es como si nunca hubiera sido medicada. Sí, estamos hablando con Héctor Sánchez, ex superintendente de salud y actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Usted mencionaba, el envejecimiento de la población también, el impacto que tiene sobre una cantidad de medicamentos, también a propósito de la sobrevida. Y en materia de salud mental, el agravamiento en los últimos años de la misma, entre otras cosas, por producto de la pandemia, los encierros y situaciones a las que daba lugar, Héctor. Hay un grupo en materia de salud mental que por lo menos parece ser más nuevo, a propósito justamente de la pandemia, que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, que parece que ahí también, por algunos mensajes que nos llegan también a la WhatsApp, nos podemos dar cuenta que también aumentó la demanda de salud mental en ese grupo etario específicamente, niños, niñas y adolescentes, doctor. No sé qué tipo de cifras o tendencias manejan en ese sentido. Absolutamente, lo que uno está observando, e incluso nosotros lo observamos en la universidad y en las universidades en general. Por lo tanto, más allá de los adolescentes, los adultos jóvenes también están viviendo la misma situación. El hecho de haber salido del colegio durante tanto tiempo y haberse mantenido en las casas, con una educación a distancia, en muchos casos defectuosa, le generó un cambio de hábitos tremendamente importante que a esta edad implicancias relevantes. Segundo, generó un cambio en la dinámica de la familia, y ese cambio en la dinámica de la familia provocó también consecuencias importantes de los niños, que son los que más reciben el impacto de los cambios en las dinámicas familiares. En tercer lugar, generó también por parte de los estudiantes un aislamiento.
Ya los chiquillos dejaron de estar socializando en una etapa de su vida en que es fundamental la socialización. No nos olvidemos que hoy día, ya mientras más temprano los chicos entran al colegio, tienen más posibilidades de salir adelante y de tener mejores resultados en su vida educacional. Y posteriormente, cuando vuelven al colegio, se enfrentan nuevamente con un modelo de educación para el cual no estaban acostumbrados, porque los últimos 2 o 3 años... Sí, justamente ahí tuvimos una interrupción con la comunicación con Héctor Sánchez. Ahí está. Con un sistema de evaluación bastante poco perfecto, digamos. Ya en muchos casos, digamos, en otros casos no, pero en muchos casos sí. Ya, y vuelven a un sistema de educación en el cual las exigencias empiezan a ser mayores. Y esto empieza a generar incertidumbre. Y esto le empieza a generar angustia. Y esta situación ya repercute en la salud mental de los chicos. Ya, y esto repercute en los niños, repercute en los adolescentes, jóvenes, y también repercute en los adultos jóvenes, ya aquellos que ya están en la universidad, el primero, segundo, tercer año de universidad. Entonces la situación es compleja, ya y esto no solo está pasando en Chile, esto está pasando en otros países, en Europa, digamos, en distintos países está pasando exactamente lo mismo. Nosotros hemos tenido que dejar por razones de los posgrados que tenemos en la universidad, ya, y hemos visto la situación que se está viviendo en España, en Italia, ya, y los problemas que están viviendo son muy parecidos. Ya, por lo tanto, y las preocupaciones de los sistemas de salud son las Sí, esto es para tener alguna dimensión. Hay varios auditores que nos están escribiendo con sus testimonios. Muchas gracias por eso, porque tenemos el número grueso, ¿no?, que da el Departamento de Economía y la Salud del Ministerio de Salud, de 61.000 millones de pesos en gasto de medicamentos de salud mental el 2014 a 170.000 millones. Esto evidentemente es todo general, ¿no? ¿Cuánto puede costar un tratamiento de salud mental a una persona que se tiene que medicar más o menos? Yo sé que evidentemente va a variar en cada caso de cuántos medicamentos tiene que pagar, ¿no?, que tomar, pero es un tratamiento tremendamente caro. Mira, es muy difícil darte una cifra, digamos, por varias razones, pero la primera, porque no soy especialista en salud mental. Ya, por lo tanto, de mi parte sería una actitud muy audaz, digamos, darte pero es muy caro, es carísimo. Un caso particular. Es muy caro. Sí. Los tratamientos son largos. Los tratamientos requieren medicamentos permanentes. Ya, y los medicamentos de última generación también son medicamentos caros, aquellos que producen el mayor impacto en menor tiempo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo te diría que esto afecta al presupuesto familiar total. Pero sí te voy a dar algún dato. Nosotros, en encuestas que hemos realizado en el instituto, ya hemos determinado de que una parte importante del presupuesto familiar, ya cercano entre un 17 hasta un 28% ya del presupuesto familiar, ya de familias de niveles de ingresos medios bajos, ya, y también en tercera edad, digamos, ya se van en medicamentos. Por lo tanto, es una cantidad de recursos extremadamente alta. Ya, y esa es una situación de salud pública, es un problema de salud pública que hay que enfrentarlo en forma decidida. Y ya no podemos enfrentarlo con descuento, ya no podemos enfrentarlo con políticas públicas tímidas, digamos, en términos de que contribuyen, no cabe duda. Ya, yo creo que incluso la ley de farmacovigilancia va a quedar corta, indudablemente, si es que no abordan, ¿no es cierto?, de forma definitiva la cobertura de medicamentos para el tratamiento ambulatorio de enfermedades crónicas relevantes. Y ese es un tema que es fundamental, y eso hay que colocarlo en la agenda de la discusión, porque ahí está el problema de fondo, ya desde el punto de vista del gasto en medicamentos. Ahí está el gasto, porque los medicamentos suben, pero más suben si es que son las personas por separado las que tienen que comprar. Menos suben si es el Estado o son los grandes seguros los que van y negocian los precios. Por lo tanto, en aquellos países donde esto sucede, los precios suben menos que lo que sucede, que lo que sube en nuestro país. ¿Ya? Y por otro lado, las personas cuando tienen necesidad del gasto en medicamentos, tienen la cobertura. Y en ese momento pueden tener el tratamiento y la recuperación es más rápida. Fíjate que cuando una persona tiene un problema de salud mental, la recuperación de otras enfermedades es muchísimo más lenta, o en algunos casos incluso no se produce. Ya fundamentalmente porque hay una relación
ya entre la salud mental y otros aspectos de la salud del cuerpo humano. No funcionan por separado, ya funcionan bastante juntos, o al revés, personas que tienen otros problemas de salud, ya por ejemplo, personas que tienen problemas de salud en el aparato locomotor, que les impide una libre movilidad, que les impide trabajar, indudablemente que también tienen problemas de salud mental. Entonces empezamos a vivir un círculo vicioso que hay que romperlo, y hay que romperlo perdiendo un temor, el temor que las autoridades de salud de este país, y estoy hablando de todos los últimos, no sé, 6 gobiernos, ya 8 gobiernos, no sé, pero todos los últimos 30, 40 años, ya no han sido lo suficientemente audaces porque le vienen pánico ya a dar cobertura en medicamentos ambulatorios, porque creen que es impagable. Nosotros hemos hecho los estudios, hemos evaluado de que si se hace una política progresiva, se hace una política racional, en la cual se priorizan los problemas, y a continuación se definen protocolos muy estrictos, y a continuación se definen mecanismos de compra por parte del Estado o por parte de los seguros privados, de tal manera de que se logran fijar precios, se puede lograr muy buenas coberturas a precios que no son tan elevados. Muy bien, muchas gracias Héctor Sánchez, ex superintendente de salud y actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por conversar con el Expreso Bio Bio, doctor. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.